¿Qué tal? Bienvenidos al último video de cardiología. Hoy voy a hablar de tratamiento de arritmias y al final voy a mencionar un poco de tratamiento de hipertensión. Si no han visto los videos de electrocardiograma, o por lo menos el último video de electrocardiograma que hablaba de arritmias, específicamente fibrilación atrial y taquicardia ventricular, que son las arritmias que voy a mencionar aquí, les sugiero que vayan y vean ese video y luego vuelvan para acá. Entonces, bueno, vamos a iniciar de una vez, ¿no? Ok, vamos primero a hablar de fibrilación auricular, fibrilación atrial. ¿Qué es lo que pasa? Este es donde tengo los intervalos RR totalmente irregulares, algunos cortos, algunos largos, no discierno ondas P. Bueno, ese es el que era fibrilación atrial, ¿no? Intervalos de RR totalmente irregulares, una frecuencia irregularmente irregular. Fibrilación atrial depende de la conducción por el nodo AB, me puede desencadenar algo que se llama respuesta ventricular rápida. O sea, un paciente idealmente está manejando una frecuencia cardíaca 80, 90, 100 y bueno, no hay tanto compromiso. Pero si empieza la respuesta ventricular rápida, él empieza a manejar frecuencias cardíacas mucho más rápidas, aunque irregularmente mucho más rápidas. Entonces, esto le va a comprometer el gasto cardíaco y pues lo va a poner bien sintomático al paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en fibrilación atrial? Es un poco complicado, las guías son bastante complicadas, así que realmente reducirlo a un video no puedo abarcar todo, ni puedo abarcar pues todas las diferencias que hay entre una cuestión u otra, así que le voy a hablar sobre las cosas básicas. Primero, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con una fibrilación atrial de pues inicio súbito? En este contexto del que les estoy hablando, de inicio súbito, voy a ponerlo acá. Voy a ponerle AFib, que es como le decimos a fibrilación atrial en inglés. ¿Cómo yo voy a categorizar a este paciente? Lo voy a categorizar como alguien que yo le tengo un monitor puesto, ya yo sé que él está en un ritmo sinusal y repentinamente se siente mal, se quiere desmayar, se siente taquicárdico, palpitaciones, etc. Y en el monitor yo veo cómo inició una fibrilación atrial. Eso es un inicio súbito, ¿ok? Es diferencia de un paciente que me llega en urgencias y que llega con fibrilación atrial y yo no sé cuánto tiempo él lleva con eso, si lleva años con eso y empezó con respuesta ventricular rápida ahora o si empezó súbito, etc. Estamos hablando del contexto del paciente que yo vi cuando inició. Entonces, si yo vi cuando inició, yo veo si él está hemodinámicamente estable o no. Entonces, si él no está estable, si el paciente no está estable, lo primero es pues estabilizarlo, o sea, protocolo ABC, ¿no? Y en el caso de la arritmia, si es la arritmia lo que le está causando la inestabilidad, o sea, revertirla con cardioversión. Entonces, voy a ponerlo en azul, cardioversión. Primero 100 joules, luego 200 joules, etc. Si cuando ya lo estabilizo, considerar anticoagulación. Ahora vamos a abarcar esta parte de la anticoagulación un poco mejor. Ok, ¿qué pasa si el paciente sí está estable? Si el paciente sí está estable, entonces primero voy a tratar de controlar la frecuencia, bajar la frecuencia cardíaca. ¿Con qué puedo hacer esto? Puedo hacer eso con verapamil o diltiazem, beta bloqueadores o digoxina. La elección del medicamento es un poco dependiendo del contexto del paciente, si tiene o no falla cardíaca y otras enfermedades. Entonces, no voy a mencionar esa parte, pero si bajándole la frecuencia cardíaca convierte a ritmo sinusal, entonces, listo, perfecto. Convierte a ritmo sinusal. Si sí convirtió, bueno, entonces nada más busco causa. Pero perfecto, ya le resolví la fibrilación. Si no resolvió, entonces ahora considero cardioversión. Hay dos tipos de cardioversión. Considero cardioversión. Las dos serían, una sería farmacológica, como por ejemplo amiodarona, y la otra sería pues eléctrica. Ok. ¿Cómo yo considero una u otra? Bueno, lo idealmente sería medicamentoso, porque para hacer una cardioversión eléctrica yo tengo que sedar al paciente. Otra cuestión es que debería averiguar si él tiene un trombo o no, porque como les digo, la fibrilación atrial predispone a coágulos, entonces si el paciente tiene un trombo en la aurícula y yo le hago una cardioversión eléctrica, yo puedo hacer que él suelte ese trombo y viaje y le cause un SB. Entonces yo tengo que tener bastante cuidado con eso. Eh,
Puede pasar también con la cardioversión farmacológica, pero un poco más riesgo pues con la eléctrica. Entonces, en ambos casos también tendría que anticoagular al paciente. También prefiero la farmacológica por la cuestión de que no lo tengo que sedar y es pues canalizar a un paciente y ponerle un medicamento y esperar que resuelva. Otra cuestión es que no todos los manejos de fibrilación son así. O sea, estamos hablando del paciente que tiene un inicio súbito, que pues que lo monitoreé, etcétera. Pero la cuestión se complica cuando tengo una fibrilación pues de larga data. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fibrilación de más de cierto tiempo, por ejemplo, más de 48 horas, y yo tengo un paciente pues con un corazón enfermo, por ejemplo, falla cardíaca, realmente es poco probable que esta fibrilación resuelva. O si resuelve y vuelve a ritmo sinusal, es altamente probable que vuelva a fibrilar y etcétera. Entonces, para el paciente, ya saliendo de la parte pues urgencia, al final lo ideal es pues tener al paciente estable. Saliendo de la parte de urgencia, nos vamos a la parte del manejo ambulatorio. Hay dos formas de manejarlo. Puedo hacer control de, control de frecuencia cardíaca, que le dicen rate control en inglés, versus control de ritmo. ¿Cuál es la diferencia? Ok, el control de la frecuencia se da con, por ejemplo, beta bloqueadores, verapamilo, o sea, bloqueadores de canales de calcio centrales, como verapamilo, y también podría usar digoxina. Ese sería el control de la frecuencia cardíaca. El paciente no va a revertir a ritmo sinusal, pero está ampliamente estudiado que con tal de que él maneje un ritmo bajo, es decir, 70, 80, o sea, menor de 110, también dependiendo del paciente, la enfermedad de subyacentes, etcétera, que maneje una frecuencia cardíaca menor de 110, yo lo tengo pues bien controlado. Sería este paciente de acá. Lo otro es controlar el ritmo. Ese sería un paciente en el cual yo quiero o sea, volverlo a un ritmo sinusal. Esa es la parte que más o menos habíamos hablado acá. Lo voy a volver a escribir. Esas opciones es cardioversión mecánica, que sería cardiovertirlo, y farmacológica. Entonces, la mecánica, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a ponerle los parches al paciente del aparato y voy a ponerle el botón de cardioversión. Entonces, el aparato va a buscar QRST, QRST, va a buscar donde cada un QRS, hacer la cardioversión y mandar un impulso eléctrico, de manera que uno resetea pues la conducción eléctrica de todo el corazón y esperar que el que tome el marcapaso sea el no sin auricular. Esa sería la mecánica. La farmacológica, yo le daría amiodarona y que con esa farmacológica revierta a ritmo sinusal. Puede fallar. Otra opción de manejo de fibrilación atrial, por ejemplo, resistente a los tratamientos, etcétera, sería con ablación por medio de catéter. O sea, yo tengo el corazón. Yo, por electrofisiología, yo busco dónde el paciente tiene un foco, cuál es el foco que más está generando estos impulsos de fibrilación atrial. Yo meto un catéter y le hago ablación al foco. A veces en las venas pulmonares, o bueno, eso se determina por medio de electrofisiología, no es tanto materia de esto. Ok, ¿qué es lo otro importante, pero que sí lo considero bastante más importante de fibrilación atrial? Es la parte de la anticoagulación. Ok, en la parte de la anticoagulación, al paciente usualmente hay que calcular el CHA2-VASc, o sea, el C de si tiene falla cardíaca, H de hipertensión, A de edad, D de diabetes, S si tuvo un stroke previo. No les voy a anotar esto porque para las preguntas no le van a pedir calcular el CHA2-VASc score, pues por el tiempo. O sea, realmente no es que vas a buscar cada síntoma a ver si calculo y cuál le doy. O sea, realmente prácticamente siempre va a tener un CHA2-VASc score en las preguntas de los exámenes en donde amerita anticoagulación. Porque para hombres necesitan un score arriba de 1, o sea que con solo tener una edad mayor a 65 años ya hay que anticoagularlo. Y mujeres un score arriba de 2, o sea que vamos a decir es hipertensa y es edad mayor a 75, ya, o sea, listo, ya hay que anticoagular. Entonces,
usualmente no va a pedir que no va a pedir que lo calculen porque la mayoría de las respuestas va a ser sí. Y entonces, cuando la respuesta es sí, tengo dos opciones. Tengo los nuevos anticoagulantes como dabigatran, como rivaroxaban, apixaban también, o edoxaban. Por ejemplo, los nuevos anticoagulantes. O puedo usar warfarina. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, yo prefiero los nuevos anticoagulantes en el sentido de que me va a causar menos, menos probabilidades de toxicidad. Ustedes saben que la warfarina es metabolizada por el citocromo P450, entonces cualquier cosa que modifique el citocromo P450, desde fumar, alcohol, St. John's wort, la mayoría de los anticonvulsivantes o un medicamento, por ejemplo, varios antibióticos que modifican el citocromo P450, que le dan cualquiera de estos, está tomando warfarina y los niveles se pueden que vuelvan tóxicos y el paciente tenga alto riesgo de sangrado y tenga un sangrado gastrointestinal, o bajen los niveles de warfarina y el paciente tenga un SB. Entonces, ese es el problema de warfarina. Ellos tienen menos estos problemas. Algunos tienen antídotos, pero no nos van a preguntar tanto de eso porque es algo pues relativamente nuevo. Entonces, yo voy a preferir estos, pero en la pregunta no te van a decir elige tal o cual, sino que realmente probablemente te ponga uno de los dos, o uno de los nuevos o te ponen warfarina. Eso sería con fibrilación atrial. Con taquicardia ventricular, va a ser un poco más rápido, realmente voy a determinar si el paciente tiene pulso o no tiene pulso. Si no tiene pulso, pues reanimaron, tal como dice BLS, ACLS, etcétera, como si fuese una fibrilación ventricular. Si tiene pulso, entonces aquí es donde ya vienen las preguntas. Determino si él está no estable o estable. Entonces, si el paciente está no estable, oxígeno, vía intravenosa, considero sedarlo. Y si está muy inconsciente, no lo va a sedar claramente. Y cardioversión eléctrica. 100 joules, 200 joules. O sea, primero con 100 joules, luego con 200 joules, etc. La idea es revertirlo rápidamente porque es una taquicardia ventricular que rápidamente me va a dejar el paciente en algún paro, entonces tengo que pues, manejarlo pues, de una vez. Si el paciente está estable, o sea que está un poquito más de tiempo, lo mismo, pues oxígeno, vía IV y medicamentos como amiodarona. Le puedo dar eso u otros antiarrítmicos, le puedo dar lidocaína, procainamida, etc. Para aprendérselo bien, mejor piensen solo amiodarona como antiarrítmico, es más fácil de aprenderse. Entonces, eso con taquicardia ventricular. Ok, ahora por último voy a mencionar un poco de las drogas cardiovasculares y sus efectos adversos. De aquí la que más estamos hablando, la más importante, amiodarona. Amiodarona. Ok, básicamente les voy a mencionar dos, los efectos adversos en el pulmón, que sería enfermedad intersticial. Vamos a verla un poco más específico en neumología, pero básicamente es una enfermedad restrictiva pulmonar. Esto me puede suceder semanas después del tratamiento, realmente usualmente no es algo agudo, ¿no? Sino que algo semanas a meses. Lo otro es que me puede dar hipo o hipertiroidismo, cualquiera de las dos. Me puede dar efectos nerviosos, efectos adversos nerviosos, dermatológicos, oculares, pero ya menos comunes, y los que más preguntan son estos. Ok, los nitratos. Los nitratos, ellos vasodilatan, como ellos vasodilatan, efectos adversos comunes de ellos van a ser hipotensión ortostática, taquicardia refleja, dolores de cabeza severos, pulsátiles y rubor. Entonces, voy a poner acá rubor y taquicardia, que son los que más hablan. Taquicardia refleja. Y ahora voy a hablar de los medicamentos antihipertensivos, algo breve de ellos.
Ok, en cuanto a los antihipertensivos, no voy a mencionar las guías pues cambian cada cierto tiempo, las metas también cambian cada cierto tiempo, realmente las preguntas no se enfocan tanto hacia eso, sino que las preguntas se enfocan un poco más hacia los efectos adversos, que es lo que más quiero mencionar. Entonces vamos a iniciar por los bloqueadores de canales de calcio. Los nombres los pongo en inglés porque me es más fácil recordarlo. Bloqueadores de canales de calcio, calcium channel blockers como amlodipina. El efecto adverso más común va a ser edema periférico, edema en miembros inferiores. ¿Y en qué sí me sirve? Me sirve para angina. Pacientes más anginosos, para todo lo que es vasodilatar o incluso angina de Prinzmetal, por ejemplo. Ok, otros medicamentos serían los YECAS y los ARA2, los ARA. Los YECAS lo que más va a producir es tos, y la tos, si le molesta mucho al paciente, se le puede cambiar hacia ARA, pero si no le molesta tanto y el paciente lo tolera, se le pueden dejar. Otra es angioedema, que también habría que cambiarlo si está en indicación si está en indicación de que necesitan medicamentos como YECAS, se le cambiaría a ARA también. Y lo otro es aumento de creatinina y aumento de potasio. Esos son los más comunes que van a preguntar. Es más, algo bastante común que van a preguntar es que si tengo un paciente que tiene estenosis bilateral de las arterias renales y yo le doy un YECA o un ARA2, lo que pasa es que el sistema renina-angiotensina-aldosterona está manteniendo la perfusión renal en ese momento. No sé si recuerdan que va a ser vasoconstricción de la eferente y las prostaglandinas de la eferente, entonces va a mantener la tasa de filtración glomerular. Si yo le quito ese sistema de renina-angiotensina-aldosterona con un YECA o con un ARA, va a aumentar la creatinina y le puede causar pues una falla renal aguda a este paciente, entonces hay que tener cuidado con eso. Hipercalemia, pues por el mecanismo de acción del mismo medicamento. ¿En qué me va a servir? En pacientes con diabetes. Diabetes mellitus son protectores renales, especialmente cuando tienen microalbuminuria, entonces es bueno para estos pacientes. Y bueno, falla cardíaca son ideales también. Entonces, otros medicamentos serían los tiacidas, indapamida, hidroclorotiazida, clortalidona. Entonces, las tiacidas por bastantes efectos adversos electrolíticos más que todo. Importante considerar hipocalemia, me puede bajar bastante el potasio, me sube el ácido úrico. Eso las preguntas les gusta pues combinar la cuestión en decir, tengo un paciente que tiene gota, o sea, ¿qué le vas a dar? Y te ponen cualquier otra opción y te ponen tiacidas y te va a decir, no, porque le vas a subir el ácido úrico. También te pueden causar hipercalcemia. Eso es importante porque por dos mecanismos. Uno, si tengo un paciente con hipercalcemia, no le voy a dar tiacidas, le va a subir aún más el calcio. O lo otro que sí me sirve es que va a disminuir el calcio urinario. Entonces, ¿para qué me sirve? Me sirve para pacientes con piedras renales, nefrolitiasis, pues. Y pues ya en las guías sí habla más de que sirve un poco más en la raza negra, que también eso, pues comparan razas y etcétera. Pero las preguntas no tienen a preguntar tanto por ahí. Ok, luego están los beta bloqueadores. En el caso de los beta bloqueadores, pues van a bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, claro, si está un paciente con una frecuencia cardíaca baja, no le va a dar beta bloqueadores. Si está un paciente con 60, le puede causar un bloqueo AB o algo peor, entonces no le voy a dar beta bloqueadores. Mucho menos combinar beta bloqueadores con inhibidores de canales de calcio central como verapamil y diltiazem, o sea, una locura, totalmente. Los beta bloqueadores básicamente para los pacientes con falla cardíaca. Bajan la presión, sí, no son primera línea según las últimas guías, así que pues considerarlo también en esa cuestión. De entre los beta bloqueadores está la betalol, que la betalol me va a servir para emergencias hipertensivas y para pacientes embarazadas con preeclampsia o eclampsia también usaría la betalol.
Luego de los beta bloqueadores, entonces tenemos spironolactona, por ejemplo, o eplenerona, que son ambos antagonistas de aldosterona. Ellos van a subir el potasio también por el mecanismo de acción, y espironolactona solamente me puede causar ginecomastia. Esto me sirve para los pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección disminuida. Entonces, si yo tengo un paciente con falla cardíaca, fracción de eyección disminuida, ginecomastia, pero me está sirviendo este antagonista de aldosterona, cambio de espironolactona a plenerona, por ejemplo. ¿Qué otros medicamentos? Está hidralazina y isosorbide de dinitrato. Isosorbide de dinitrato, vamos a ponerlo así. Ambos son vasodilatadores venosos. Entonces, me causa los mismos, ya habíamos hablado de ellos, los nitratos. Aumento de la frecuencia cardíaca, cefaleas, rubor, etc. También me va a servir para disminuir angina y dolores en pacientes pues, con enfermedad coronaria. Y que tenemos, por último, no es común ponerlo en los antihipertensivos, pero lo usan bastante para las preguntas, los inhibidores de los receptores alfa 1. ¿Cómo qué? Como los que usamos para hiperplasia prostática benigna. Como por ejemplo doxazocina. ¿Qué es lo que me va a preguntar? Básicamente me va a decir un paciente hipertenso, le toca un medicamento antihipertensivo, pero dan un medicamento hipertensivo, pero también tiene hiperplasia prostática benigna. Entonces uso los dos efectos. Esto me va a vasodilatar y a la vez me va a tratar la hiperplasia. Solo que hay que tener cuidado con que me pueda dar una hipotensión ortostática. Y quería mencionar en un paréntesis, clonidina, pues eso básicamente lo usaríamos para la hipertensión gestacional, si acaso únicamente, pero hay que tener bastante riesgo con hipertensión de rebote. ¿Qué pasa? Si el paciente o la paciente para de tomar el medicamento, va a rebotar la presión y va a subirse pues bastante, que no es común con el resto de los medicamentos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No mencioné los bloqueadores de canales de calcio centrales como verapamil y diltiazem porque pues, no tienen pues, uso realmente, no tienen indicación como antihipertensivos, más bien como antiarrítmicos, aunque bajarían la presión, pues no están indicados en ningún tipo de antihipertensivo, pero aparte lo considerarían como antiarrítmico. Entonces, eso sería con los medicamentos antihipertensivos. Y este sería el fin del módulo de cardiología. Los veo para el siguiente módulo.